desde que Redman fue reprendido en directo por televisión y se echó atrás inmediatamente. Te voy a decir una cosa, eres joven, pero no permito que nadie hable mal de mi mamá. ¿Me entiendes? Le respondí, sí, señor. A Fat Joe, a quien apartaron en el aeropuerto y le advirtieron sobre el verdadero Hammer. Sabes que yo no soy, ya sabes, Hammer, ya sabes, yo lo hago realidad. Yo le dije, oye, Hammer, ¿por qué te comportas como un matón? Estas son las crudas confesiones de leyendas del rap que aprendieron por qué no se podía jugar con MC Hammer, nunca. Redman. Empecemos con Redman, el nativo de Newark, que aportó esa energía cruda y sin filtros al hip hop de los 90. Red nunca fue de los que se mordían la lengua. Todo su estilo se basaba en ser ese tipo loco e impredecible al que le daba igual a quien ofendía. Así que cuando estaba trabajando en su álbum debut, What? The Album, en 1992, incluyó un sketch llamado Funky Uncles, en el que, con total naturalidad, faltaba al respeto a Hammer, hablando sin miramientos de él y de su madre. En el hip hop, hablar de la madre de alguien es básicamente declarar la guerra, pero Red pensó que solo eran bromas, parte de la cultura fanfarrona del rap. Gran error. MC Hammer estaba allí. Ese negro se me acercó. Me dijo, Rick, te voy a decir una cosa, eres joven, pero no permito que nadie hable de mi mamá, ¿me entiendes? Le dije, sí, señor. Red contó más tarde que 3 años después de que se emitiera ese sketch, estaba en la última grabación de Yo MTV Raps en 1995, y Hammer se le acercó. El enfrentamiento fue tranquilo, pero frío. Hammer no gritaba, no intentaba montar una escena para las cámaras, simplemente apartó a Red a un lado y se lo dejó muy claro. Y Red, que no es ningún cobarde, reconoció la energía y respondió con un simple, tienes razón, no estuve bien, no fui un cobarde, ¿entiendes lo que digo? Yo estaba como, está bien, amigo, ¿entiendes lo que digo? Pero yo estaba como, sí, señor. Pero eso ni siquiera fue lo más aterrador. Ya estábamos en Oakland con EPMD y casi tuvimos que largarnos de allí porque tenían a unos tipos aquí, aquí y aquí. Tuvimos que salir pitando de allí. Red dijo que la pandilla de Hammer los tenía rodeados en Oakland y que apenas lograron escapar. No eran solo palabras, eran tipos de la calle dispuestos a pelear por unas barras en un sketch cómico. Todos ustedes, hijos de puta, se ríen, bromean sobre Hammer. No, 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 no. Ese tipo tenía muchos amigos y solía hacer lo mismo con cualquiera que dijera tonterías en el área de la bahía. Estaban listos para ello porque lo vimos, yo lo vi, y él se tomaba muy en serio las peleas. Redman enfatizó que en los años 90 las peleas eran diferentes. No podías simplemente tuitearle a alguien o lanzar una canción de diss y resolverlo por DM. No. Si tenías problemas, los resolvías en persona, en tu show, en tu prueba de sonido, en tu barrio. Y el alcance de Hammer significaba que si pasabas por el área de la bahía hablando locuras, estabas en peligro, sin duda. Pero la experiencia de Redman era solo una pieza del rompecabezas. Otro MC que aprendió por las malas fue el miembro más franco de Third Bass, MC Serch. MC Serch, de Third Bass, protagonizó la que podría ser la historia más salvaje y aterradora de Hammer de todos los tiempos. Verás, en 1989, Third Bass lanzó su álbum The Cactus Album, y en él había una frase que decía, The cactus turned Hammer's mother out. El cactus volvió loca a la madre de Hammer. Ahora bien, Serch y Pete Nice afirman que solo era un juego de palabras, una referencia a la canción de Hammer, Turn This Mother Out, y a su afirmación de que su álbum, The Cactus, era mejor. Pero Hammer no lo vio así. Para él, estaban hablando de su madre real, y eso cruzaba una línea que no se podía cruzar. Lo que sucedió a continuación parece sacado de una película de gángsteres. Según Serch, Hammer supuestamente puso un precio de $50,000 por la cabeza de Third Bass a través de sus contactos con los Rolling Sextas Crips, una de las bandas más notorias de Los Ángeles. Estamos hablando de una banda con decenas de miles de miembros, y ahora tenían a Third Bass en su punto de mira. Serch cuenta que el hermano de Hammer, Louis Burrell, llamó a alguien de Def Jam Records y le transmitió un escalofriante mensaje sobre el grupo. Durante las apariciones promocionales en Los Ángeles, Serch dijo que le seguían miembros armados de la banda, que tenían que llevar chalecos de Kevlar debajo de la ropa y que, básicamente, tenían que moverse como si estuvieran en un programa de protección de testigos. En la fiesta de lanzamiento de su álbum, había tipos apostados, listos para atacarlos. Serch mencionó que la situación era tan intensa que le llevó a necesitar 25 años de terapia 3 días a la semana, para procesar el trauma de tener a asesinos reales persiguiéndole por unas letras de rap. Ahora, algunas personas cuestionan la versión de los hechos de Serch. Hay debates en internet sobre si el ataque fue real o exagerado. Pero incluso Too Short,
otra leyenda de Oakland, respaldó la esencia de la historia. No estaría de acuerdo con eso, pero diría que, sin gastar dinero, Hammer podría haberle dicho a algunas personas que lo destrozaran. Eso no habría sido así, sé con quién estaba afiliado Hammer, y no habría tenido que pagar para decirle a alguien que destrozara a otra persona. Su gente simplemente lo habría hecho. El hecho de que Hammer tuviera ese tipo de poder a su disposición, gente que actuaría con solo una orden suya, sin necesidad de pago, es lo que lo hacía realmente peligroso. No se trataba de una pelea inventada para vender discos. Era política callejera de verdad, y Serge se encontró en el lado equivocado. Hablando de leyendas de Oakland, hablemos de uno de los compañeros de Hammer en su ciudad natal, que tenía su propia y complicada relación con la superestrella del baile, Too Short. Too Short es toda una institución en Oakland, uno de los primeros raperos de la costa oeste en triunfar de forma independiente, vendiendo cintas desde el maletero de su coche antes de que Internet lo convirtiera en algo habitual. Así que cuando Hammer empezó a triunfar a finales de los 80 con su sonido más comercial y apto para todos los públicos, es natural que surgieran tensiones. Ambos eran de la ciudad, ambos intentaban dar a conocer Oakland, pero lo hacían de formas completamente diferentes. Y Hammer era un pez gordo, tío. Se había ganado el respeto en las calles, provenía de una pandilla respetada, y tenían un negocio, él, su hermano Luis y la pandilla. Cuando nos veíamos, nos tratábamos con respeto y cariño. Pero Too Short admitió que había cierta energía competitiva, algunos insultos sutiles en los discos, el tipo de cosas que suceden cuando dos artistas de la misma ciudad compiten por la corona. La diferencia era que ambos eran lo suficientemente inteligentes, y tenían los contactos suficientes como para saber que llevarlo demasiado lejos sería un problema para todos. No era nada personal. Hammer se lo tomó como si estuvieran hablando de su madre. Sí, no se trataba de su madre. Solo era un juego de palabras ingenioso y, oye, tío, probablemente por aquella época, no sé cuándo ocurrió, pero la gente solía ponerlo a prueba un poco, solo para ver si era el Hammer bailarín. Y en algunas ocasiones en la vida he oído a gente contar historias como que se ganaron la ira de MC Hammer Ain't No Punk. Too Short explicó que muchos raperos subestimaban a Hammer por su imagen, el baile, el atractivo pop, los pantalones de paracaidista. Pero cualquiera que lo conociera de verdad, que fuera de Oakland, entendía que eso era solo la fachada. El verdadero Hammer tenía profundos vínculos, y su hermano Louis era un ejecutor que no se andaba con juegos. Recibí una llamada de Louis Borrell, el hermano mayor de Hammer, y me dijo, «Mira, tío, la verdad es que hemos estado de gira. Hemos pasado por muchas cosas y estamos de camino a casa. No queremos llegar a casa y encontrarnos con problemas, Short». Esa llamada telefónica era básicamente Louis diciendo, «Hemos tenido que lidiar con problemas reales durante la gira. No nos compliques más las cosas cuando volvamos». Y Too Short lo respetó, porque sabía de lo que eran capaces. Y yo le dije, «Lo entiendo, porque sabía por lo que habían pasado». Y creo que ahí fue donde nuestra pequeña disputa no escrita, nuestra disputa no publicitada, simplemente desapareció, porque era como si esta mierda fuera mucho más real que lo que estábamos haciendo allí. En Oakland hay un código, y Too Short entendió que, aunque él y Hammer pudieran tener diferencias artísticas, al fin y al cabo, ambos eran de la ciudad, y lo auténtico se reconoce. Ahora vamos a desplazarnos al sur para escuchar lo que uno de los mejores de Atlanta tenía que decir sobre la mística de Hammer, Big Boi. Puede que Big Boi, de Outkast, no tuviera una disputa directa con MC Hammer, pero su perspectiva sobre la leyenda de Oakland es reveladora, ya que representa cómo la reputación de Hammer se extendió más allá de la costa oeste hasta llegar al Dirty South. Outkast surgió en Atlanta a mediados de los 90, justo cuando el hip hop sureño comenzaba a imponerse como una fuerza importante en el panorama musical. Pero, aunque estaban construyendo su propio imperio, seguían prestando atención a las leyendas que les precedieron, y el nombre de Hammer tenía mucho peso. La opinión de Big Boi sobre Hammer es simple, directa e inequívoca. Hammer te dará una paliza. No hace falta una larga explicación, ni una historia elaborada, solo un reconocimiento directo de que, a pesar de los bailes y los éxitos pop, Hammer era alguien con quien no querías tener problemas. Viniendo de Big Boi, que era de una ciudad cada vez más conocida por su credibilidad callejera y su música trap, esa afirmación tiene un gran peso. Hablaría, ya sabes, diría tonterías sobre Hammer, pero si se le acercaras, Hammer te daría una paliza. Apuesto a que incluso le daría una paliza a tu madre.
Verás, en los años 90 había una dinámica interesante en la que la costa este y la costa oeste estaban enfrentadas, pero el sur observaba desde fuera, aprendiendo, absorbiendo y construyendo su propia identidad. Artistas como Outkast prestaban atención a quienes eran los verdaderos protagonistas, no solo a quienes tenían más éxitos en la radio, sino a quienes realmente inspiraban respeto en las calles. Y Hammer, a pesar de su éxito comercial y su atractivo para todos los públicos, era reconocido como alguien que predicaba con el ejemplo. El comentario de Big Boy refleja una comprensión más amplia en el hip hop, de que la autenticidad no siempre tiene que ver con lo duro que rapees o cuántas armas menciones en tus letras. A veces tiene que ver con tu procedencia, con tus conexiones y con cómo te comportas cuando las cámaras no están grabando. Hammer cumplía todos esos requisitos y los artistas sureños como Big Boy lo reconocieron. También hay que destacar el hecho de que la influencia de Hammer se extendió más allá de las disputas raperas y la política callejera. Fue uno de los primeros raperos en comprender realmente el aspecto comercial de la industria. Creó su propio sello discográfico, Bust It Productions, gestionó sus propias giras y creó toda una empresa en torno a su marca. Ese espíritu emprendedor fue algo que las generaciones posteriores, incluidos los artistas sureños que construyeron sus propios imperios independientes, tomaron nota. Pero lo más importante que Big Boy enfatizaba es que no se debía poner a prueba físicamente a Hammer. El tipo era atlético, se mantenía en forma, tenía buenas manos y lo que es más importante, contaba con un equipo que lo respaldaba sin dudarlo. En el barrio, esa es la fórmula para que alguien inspire miedo y respeto. Y hablando de personas que conocieron de primera mano las manos de Hammer, vayamos al Bronx para escuchar a Fat Joe. Fat Joe. Fat Joe, el general del Terror Squad del Bronx, ha compartido múltiples historias sobre sus interacciones con MC Hammer, y todas ellas pintan un retrato de un hombre que se esforzaba mucho por asegurarse de que la gente entendiera quién era realmente bajo su apariencia de estrella del pop. Me lo encontré en el aeropuerto de Las Vegas, y bueno, lo vi y me dijo: «Hola Joe, ¿qué tal amigo?». Me dijo: «Siéntate, hablemos, estoy esperando el avión». Y me dijo: «Sabes que no soy Hammer, ¿verdad? Lo que yo hago es auténtico». Yo le dije: «Oye Hammer, ¿por qué no me lo has dicho?». Él respondió: «No, porque hago el baile y todo eso. Ellos no piensan eso». Me dijo: «Oye Joe, ya sabes, lo dejo pasar. Ya sabes, es la hora de Hammer». Este encuentro es fascinante porque muestra a Hammer tratando activamente de corregir la narrativa en torno a su imagen. Llevó a Joe aparte específicamente para hacerle saber: «No te confundas, yo sí que lo pongo a funcionar de verdad». El hecho de que sintiera la necesidad de hacer esto sugiere que Hammer era consciente de que su éxito en la corriente principal había creado un problema de percepción en la comunidad del hip hop y quería asegurarse de que los auténticos, como Fat Joe, supieran la verdad. Es de la ciudad. ¿Me entiendes? Se ganaba el respeto y conectaban. ¿Me entiendes? Todos los elementos y factores, sabiendo que él los conoce. Se codeaba con Ben Heavy. ¿Me entiendes? Fat Joe continuó explicando las conexiones de Hammer en Oakland, los elementos y factores, como él los llamaba, refiriéndose a los personajes clave y los poderosos de las calles. Su hermano gángster, Louis Barrett. ¿Me entiendes? Es un gángster. ¿Entiendes lo que digo? Es un gángster inteligente. ¿Me entiendes? Louis Burrell, el hermano mayor de Hammer, era conocido en Oakland como una figura importante de la calle, alguien que inspiraba respeto y podía hacer que las cosas sucedieran. No, está lejos de ser un tonto. Sí, eso es lo que digo. Y Hammer estaba en buena forma física. Creo que Hammer le puso las manos en la cabeza. Es unos 4 o 5 años mayor que yo, probablemente más, ¿sabes? Hammer estaba en buena forma física, hermano. Podría haberle dado una paliza, nunca se sabe. La observación de Fat Joe sobre la buena forma física de Hammer es importante. No se trataba solo de tener pistoleros o conexiones con pandillas. El propio Hammer podía ocuparse de sus asuntos si era necesario. El tipo era un atleta, un bailarín que ofrecía espectáculos de gran energía noche tras noche. Ese tipo de condición física significaba que podía pelear si era necesario. La conversación entre Fat Joe y Hammer en 1900 el aeropuerto de Las Vegas representa un tema más amplio en estas historias. Hammer tenía que recordar constantemente a la gente del sector que su imagen y su realidad eran dos cosas diferentes. Y lo hacía no cambiando su música o su estilo, sino asegurándose de que las personas adecuadas supieran cómo eran realmente las cosas. Pero no todo el mundo necesitaba que Hammer se explicara.
Algunas personas, como E40, ya sabían cómo estaban las cosas. E40. E40. La leyenda de Vallejo que ayudó a definir el hip hop del área de la Bahía con su jerga única y su espíritu emprendedor, siempre ha sido sincero con Hammer. Verán, 40 también es de la Bahía, por lo que tuvo un asiento en primera fila para ver el ascenso de Hammer y entendió el contexto que muchos forasteros pasaron por alto. Sí, porque, ya sabes, hay que tener en cuenta que él es de Oakland para empezar, es de la ciudad. ¿Me entiendes? Tenía el respeto y conectaban. ¿Me entiendes? Todos los elementos y factores, sabiendo que él los conoce. La perspectiva de E40 se basa en el orgullo regional y la comprensión. Oakland en los años 80 y 90 no era ninguna broma. Era una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, con altas tasas de homicidios, actividad de pandillas y la epidemia del crack devastando las comunidades. Hammer provenía de ese entorno y aunque decidió hacer música que pudiera llegar al público pop, nunca se desconectó de sus raíces. 40 explicó que las conexiones de Hammer con elementos y factores en Oakland significaban que tenía relaciones con personas importantes, leyendas callejeras, líderes comunitarios, ejecutores. El término gángster inteligente es clave aquí. Sugiere a alguien que entiende la política callejera, pero que también sabe cómo moverse estratégicamente, cómo construir negocios legítimos mientras mantiene la credibilidad callejera. Eso es exactamente lo que representaba Hammer, y por eso podía moverse tanto en el mundo del pop como en las calles sin perder autenticidad en ninguno de los dos ámbitos. E40 también se refirió al aspecto físico, haciéndose eco de lo que dijo Fat Joe sobre que Hammer estaba en forma y era capaz de defenderse. Para E40, nunca hubo ninguna duda de que Hammer estaba hecho así, simplemente se daba por hecho. El baile y el entretenimiento eran solo una dimensión de quién era. Debajo de eso había alguien que podía manejar los negocios de cualquier manera necesaria. La validación de E40 tiene un peso especial porque él mismo es una leyenda reconocida del hip hop del área de la Bahía, alguien que ha sido independiente, exitoso y respetado durante décadas. Cuando alguien así avala tu credibilidad callejera, significa algo. Y luego hay alguien que conocía el alcance de Hammer desde un ángulo mucho más aterrador. El infame Suge Knight. Suge Knight. Ahora bien, si pensabas que MC Hammer era intimidante, Suge Knight estaba en un nivel de terror completamente diferente en los años 90. El director general de Death Row Records era conocido por colgar literalmente a Vanilla Ice de un balcón, por presentarse a las negociaciones de contratos con matones armados y por estar presuntamente involucrado en algunos de los incidentes más violentos de la historia del hip hop. Suge era alguien a quien incluso los gángsteres más duros de Los Ángeles evitaban. Así que cuando Suge dice que respetaba y temía a Hammer, eso lo dice todo. Según múltiples fuentes, incluidas las declaraciones que Suge ha hecho en entrevistas, él consideraba a Hammer como el hombre más peligroso del juego. Piénsalo por un segundo. Suge Knight, que tenía a los Bloods en nómina, que supuestamente estuvo involucrado en las muertes de Tupac y Biggie, dependiendo de la teoría en la que creas, que golpeaba a la gente en público y se salía con la suya. Este tipo decía que Hammer era más peligroso que él. El respeto era tan mutuo que cuando Hammer firmó brevemente con Death Row Records en 1995, no hubo ningún problema. De hecho, Hammer dejó Death Row tras la muerte de Tupac en 1996 sin ningún drama, lo cual era raro, ya que Suge era conocido por no dejar que los artistas se marcharan pacíficamente. El hecho de que Hammer pudiera marcharse sin problemas dice mucho del entendimiento mutuo del poder entre los dos. Hay una historia sobre un cofundador de los Crips llamado Michael Concepción que se acercó a Hammer en Los Ángeles para ofrecerle protección, lo que en la jerga callejera suele significar extorsión, una forma de decir páguenos o algo malo podría pasar. Pero Hammer no estaba dispuesto a aceptarlo. Apareció con su propio equipo, que incluía a lo que las fuentes describen como 5 asesinos a sueldo, y básicamente le dijo a Concepción que podía hacer una llamada y manejar la situación de otra manera. Al día siguiente, Concepción se disculpó y dijo que todo estaba bien. Ese era el tipo de poder que tenía Hammer. La capacidad de hacer que el cofundador de los Crips se echara atrás. Y Suge Knight fue testigo de esta dinámica, por lo que nunca puso a prueba a Hammer, nunca intentó intimidarlo como hacía con otros artistas. Uno de los productores de Hammer, Lamarro Luben, que trabajó tanto con Hammer como con Death Row, dijo que Hammer era un auténtico tipo malo, y más gángster que Suge o Eazy-E. La diferencia era que Hammer no lo publicitaba,
Su imagen de chico de iglesia era engañosa y ocultaba unas capacidades genuinas y despiadadas cuando era necesario. Del magnate más temido de la costa oeste, pasemos a otro icono de la costa oeste que tuvo su propio encontronazo con el terror danzante. Ice Cube. Ice Cube, la leyenda de NWA, el hombre que escribió algunas de las canciones de rap más conflictivas y contestatarias de la historia, el tipo que no le tenía miedo al FBI ni a la policía de Los Ángeles, incluso él tuvo que humillarse cuando se trataba de MC Hammer. La disputa comenzó en 1991, cuando Cube lanzó el video musical de True to the Game de su álbum Death Certificate. En el video, Cube mostraba a un rapero con lentejuelas y ropa llamativa que era secuestrado y metido en el maletero de un coche, una referencia nada sutil a Hammer. El mensaje era claro. Hammer se había vendido, había cambiado su credibilidad por el éxito pop, y Cube lo estaba denunciando por ello. Pero Cube cometió un grave error de cálculo. Supuso que Hammer simplemente aceptaría la falta de respeto, o tal vez respondería con una canción de diss. No esperaba una visita personal. Hammer se detuvo frente a Roscoe's Chicken and Waffles, en Vine Street, Hollywood, un lugar legendario en la comunidad hip hop, con entre 20 y 30 personas a su alrededor. Cube estaba allí con solo un par de guardaespaldas. El simple hecho de ser más numerosos ya era intimidante, pero fue la conversación lo que realmente dejó las cosas claras. Hablaron en el baño, lejos de la multitud, y Hammer lo dejó claro. Ese video no estaba bien y no volvería a suceder. Cube, reconociendo que no era una situación que quisiera agravar, le dio su palabra. No, señor, no volverá a suceder. En entrevistas posteriores, Cube admitió que subestimar a Hammer fue su mayor error. Explicó que Hammer se tomaba muy en serio las peleas y que el grupo con el que se movía no eran solo bailarines, sino que había auténticos tipos de la calle en ese séquito que se encargarían de los asuntos si fuera necesario. Cube también fue testigo de primera mano de cómo funcionaban las conexiones de Hammer en Oakland. Vio cómo incluso los miembros de los Crips que intentaron ofrecer protección a Hammer acabaron disculpándose al día siguiente después de que Hammer hiciera algunas llamadas telefónicas. Ese nivel de alcance e influencia, la capacidad de hacer que miembros endurecidos de una banda se echaran atrás con solo una conversación, es lo que hacía a Hammer verdaderamente formidable. El incidente de Roscoe se convirtió en una lección para mucha gente del hip hop. No juzgues un libro por su portada. Los pantalones paracaidistas y la imagen pop de Hammer eran solo la superficie. Debajo había alguien que inspiraba verdadero respeto y podía respaldarlo con fuerza real. Pero no todos los que hablan de Hammer se centran en el factor miedo. Algunos, como Ice-T, optaron por defenderlo de las críticas. Ice-T, el OG de Los Ángeles que fue pionero del gangsta rap y nunca se mordió la lengua, adoptó un enfoque diferente en lo que respecta a Hammer. En lugar de ponerlo a prueba o enfrentarse a él, Ice-T defendió públicamente a Hammer en un momento en el que muchos seguidores del hip hop auténtico se burlaban de él por su éxito pop. En su álbum de 1991 G, original Gangster, Ice-T incluyó un agradecimiento especial a mi amigo MC Hammer. Mucha gente te critica, pero solo es porque están celosos. En el B200 contexto de 1991, cuando Hammer estaba en la cima de su éxito comercial, pero era criticado por los puristas del hip hop por banalizar la cultura, el respaldo de Ice-T fue significativo. En entrevistas de esa época, Ice-T explicó su postura. Es un tipo genial. No se regodea en su fama ni se comporta como si fuera mejor que los demás. Es un tipo decente, trabaja duro y no menosprecia a la gente por arrogancia. No escucho el rap pop que hace, pero es cuestión de gustos. Creo que Hammer es bueno para el rap, bueno para la imagen del rap. El apoyo de Ice-T a Hammer se basaba en el reconocimiento de su autenticidad a pesar de su incursión en el pop. Reconoció que el estilo de Hammer no era de su agrado, pero respetaba que Hammer se ocupara de sus asuntos, se mantuviera humilde y representara al hip hop en espacios mainstream donde antes no había estado. Los recuerdos de la comunidad y los debates en los foros sugieren que Ice-T también describió a Hammer como un G en la sombra, es decir, alguien que realmente vive esa vida, pero no lo presume. Esto concuerda con la narrativa general. Hammer no rapeaba sobre armas, drogas o violencia, como hacían NWA o Ice-T, pero eso no significaba que no estuviera conectado con ese mundo. La perspectiva de Ice-T es importante porque representa la voz de alguien que era innegablemente auténtico en términos de hip hop. Vivió el estilo de vida de un gángster,
Había estado involucrado en actividades delictivas reales antes del rap y construyó su carrera basándose en ser 100% auténtico. Cuando alguien con ese tipo de credibilidad responde por ti, tiene peso. La defensa también destaca un entendimiento generacional en el hip hop. Los OG sabían que había diferentes formas de ser auténtico, diferentes formas de representar la cultura. Hammer eligió hacer música que pudiera llegar a un público más amplio, pero nunca fingió ser algo que no era y nunca le dio la espalda a sus raíces de Oakland. El apoyo de Ice-T significó que, cuando otros raperos se apresuraron a descartar a Hammer como un vendido al pop, al menos había un rapero gangsta certificado que decía: esperen, lo están malinterpretando. Por último, veamos a alguien que tuvo una interacción breve pero especialmente memorable que lo resume todo: Tupac. Ahora bien, cuando hablamos de figuras intrépidas del hip hop, el nombre de Tupac Shakur siempre encabeza la lista. Era un tipo que criticó públicamente a Bad Boy Records, que menospreció a toda la costa este, que recibió literalmente 5 disparos y al día siguiente se dio de alta del hospital. Tupac no le temía a nadie. Era la definición misma de un luchador. Pero incluso alguien tan audaz y conflictivo como Pac entendía que había líneas que no se podían cruzar en Oakland y MC Hammer representaba una de esas líneas. Durante el tiempo que Pac vivió en el área de la bahía antes de saltar a la fama, estuvo conectado con el ambiente callejero de 1900 de allí, codeándose con tipos como Richie Rich y otras figuras de Oakland que conocían el panorama. Aunque Pac hizo algunos comentarios ingeniosos sobre Hammer en entrevistas y canciones, criticando su estilo pop y su éxito comercial, siempre tuvo cuidado de no ir demasiado lejos. Y hay una razón para ello. Verás, las conexiones de Pac en el área de la bahía, en particular con gente como Richie Rich y Spice 1, actuaban como amortiguador y le permitían saber quién tenía realmente el poder en Oakland. Y el mensaje era claro: Hammer no era un rapero pop al que se pudiera criticar libremente, tenía demasiado poder, demasiados tipos de la calle de su lado que actuarían en su nombre. El hecho de que incluso Tupac, a quien literalmente le importaba un comino la política de Death Row, que desafió a Biggie y Bad Boy en el apogeo de su poder, que se enfrentó a Dr. Dre y a antiguos amigos, incluso él necesitaba protección y alianzas estratégicas a la hora de moverse en la jerarquía callejera de Oakland, dice mucho de la posición de Hammer. Según varios relatos y debates en foros, el equipo de Pac se aseguró de que él entendiera la dinámica. Se podían lanzar pullas subliminales a la música de Hammer, pero ir directamente contra él o su familia, como hizo Third Bass, crearía problemas que ni siquiera la intrépida reputación de Pac podría superar. No se trataba de que Pac tuviera miedo, sino de respetar el panorama político de Oakland y comprender que la red de Hammer era tan profunda que enfrentarse a él crearía complicaciones que Pac no necesitaba. Es lo mismo que los chicos de la calle de cualquier ciudad saben. Hay ciertos mandamás o figuras influyentes con los que no te metes, no porque tengas miedo, sino porque las consecuencias no merecen la pena. La dinámica entre Tupac y Hammer es quizás el ejemplo más revelador del temido estatus de Hammer. Cuando el rapero más atrevido y conflictivo de los años 90 te trata con cuidado, eso lo dice todo sobre tu poder real en las calles. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.